Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética. Hoy es martes 9 de junio del 2020 y estamos contentos de poder compartir con ustedes un estudio más acerca del tema del mensaje de 1888. Pero antes de comenzar, vamos a hacer pues una oración para que Dios nos guíe en este estudio y en este análisis. Oremos. Querido Padre que moras en lo alto del cielo, damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y suplicamos tu dirección y tu guía en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy, como lo tenemos allí pues en pantalla, acerca de lo que vamos a analizar hoy, es el verdadero mensaje de 1888 y la clase de hoy es la clase número 20, la suma de lo dicho. Comienza con Hebreos capítulo 8, versículo 1, que es donde aparece la expresión. Así que la suma, dice, la suma de lo dicho es, tenemos tal pontífice. La suma es el resumen de todo lo que Pablo ha dicho en los 7 capítulos anteriores del libro de Hebreo. El resumen es presentar, es mostrar, es decir, qué tipo de sacerdote tenemos. Acuérdense que la palabra pontífice es sacerdote. Tenemos tal sumo sacerdote, tenemos tal pontífice. ¿Y de qué es lo que él ha hablado antes? ¿Cuál es el resumen? Bueno, él ha hablado 7 cosas básicamente, 7 cosas. La primera cosa, el pontífice que tenemos es uno que era superior a los ángeles, como dice en el capítulo 1, superior como Dios, y que fue hecho, según el capítulo 2, inferior a los ángeles como hombre. Segundo punto del resumen, que aquel que era de la naturaleza de Dios ha sido ahora hecho de la naturaleza del hombre. También capítulo 1, capítulo 2. Tercer punto del resumen, aquel que era en todas las cosas como Dios, también fue hecho en todas las cosas como el hombre. Eso también está capítulo 1, capítulo 2. Cuarto punto del resumen, que como hombre fue tentado en todo punto, tal como nosotros lo somos. Pero no pecó jamás, sino que fue en todo fiel. Fue fiel en todo a aquel que lo constituyó. Eso es lo que también hemos estudiado. Esto también lo dice el capítulo 4 cuando habla de este tema, en Hebreos capítulo 4. El punto 5 del resumen, como todo hombre fue tentado, Jesús, como todo hombre, fue tentado en todo punto, como lo somos nosotros. Se puede compadecer de nuestra flaqueza. Fue perfeccionado por aflicciones. Y así ya ha llegado a ser misericordioso y fiel pontífice, fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios. Por eso es que él es sacerdote llamado de Dios. Y sexto punto que hemos estudiado, o que ha presentado Pablo aquí en Hebreos, en los 7 capítulos, es que Jesús es sumo sacerdote en virtud de su vida indisoluble, su vida eterna. Y por eso fue constituido sumo sacerdote. Y el séptimo punto es, que lo vimos pues en la clase de la semana pasada, es que Jesús es sumo sacerdote por juramento de Dios. Porque el Padre lo ha jurado. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esos son los 7 puntos del resumen de lo que Pablo ha presentado antes, en el capítulo 7, en los 7 capítulos anteriores, en lo que es el resumen para decir, tenemos tal pontífice, un pontífice que es como Dios, que se hizo como nosotros, que fue tentado en todo, que se puede compadecer de nosotros, que tiene vida indisoluble y que es sacerdote por juramento de Dios. Ahora, el versículo 2 que tenemos aquí nos dice que ese sumo sacerdote que tenemos de esa calidad está a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Haciendo qué? Versículo 2. Ministrando. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo
que el Señor levantó y no el hombre. Noten que el versículo 2 está señalando que Cristo es ministro, servidor de un santuario, pero no de un santuario terrenal. En la tierra había un santuario que había sido, que se llamaba santuario terrenal o santuario mundano, de acuerdo a la versión que usted lea. Ese santuario terrenal indudablemente fue establecido por orden y dirección de Dios, pero es diferente. Es diferente al que está en el cielo. ¿Cómo es diferente? Bueno, de la misma forma que es diferente las cosas que hace el hombre con las cosas que Dios hace. En Hebreos, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 9, vamos a encontrar una breve descripción de ese santuario, esa alternancia entre el santuario terrenal y el celestial. Pero vamos a ver en el capítulo 9 un resumen, en pocas palabras, de ese santuario terrenal y de su relación como símbolo del celestial. Fíjense, dice, tenían pero también el primer pacto, reglamentos de culto y santuario mundano. Primer pacto, santuario mundano. Primer pacto, santuario terrenal. Versículo 2 dice, el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas, la mesa, los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. O sea, el tabernáculo tiene dos partes. La primera parte la tienen aquí, las lámparas, la mesa, los panes de la proposición. Esa primera parte la llamaban como el santuario. Versículo 3, tras el segundo velo, o sea que hay dos velos, tras el segundo velo estaba el tabernáculo, o lo que llaman el lugar santísimo. ¿Sí? Esa segunda parte. ¿Qué tenía el lugar santísimo? Un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, las varas de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella, sobre esa arca, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Entonces aquí vemos lo que contenía la primera parte y la segunda parte. ¿Qué separaba la primera parte de la segunda? Un segundo velo. Porque había un primer velo. ¿Cuál es el primer velo? El que separaba el lugar santo o la primera parte del atrio, del patio. ¿Sí? Entonces tenemos un atrio o un patio. Primer velo da acceso al lugar santo. En ese lugar santo que había las lámparas, la mesa y los panes de la proposición. ¿Cómo llamaban a esa primera parte? El santuario. Luego había otro velo, segundo velo. ¿Y qué había detrás del segundo velo? Se llamaba el lugar santísimo. ¿Qué había allí? Un incensario de oro, el arca del pacto, y toda el arca del pacto estaba cubierta de oro. Tenía dentro de ese arca una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, es decir, las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Sobre esa arca tenía unos querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, es decir, eran como una tapa, una cubierta. Y dice, de esas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Muy bien, eso es lo que había, esos eran los muebles, ese era el tabernáculo, el santuario mundano. Ahora, dice el versículo 6 en adelante, y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Es decir, en la primera parte siempre entraban los sacerdotes. ¿Y qué hacían? Los oficios del culto. Ahora, en la segunda parte dice, en la segunda, solo el pontífice. Es decir, solo el sumo sacerdote. ¿Cuánto tiempo? Una vez en el año. No sin sangre, la cual ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces aquí está haciendo un paralelismo. ¿Quiénes entraban en la primera parte? Los sacerdotes. ¿Quiénes entraban en la segunda parte? Solo el sumo sacerdote o el pontífice. ¿Cuándo entraban en la primera parte los sacerdotes? Siempre, continuamente, todos los días. Y en el segundo, el sumo sacerdote, ¿cuándo entraba? Una vez al año. Al primer departamento, ¿a qué entraban los sacerdotes? A hacer los oficios del culto. Y en el segundo, ¿a qué entraba el sumo sacerdote? Bueno, aquí dice a ofrecer
por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, él resume en estos 7 versículos no solamente el mobiliario del santuario terrenal, sino básicamente para qué se usaba cada departamento. ¿Quiénes entraban y qué hacían? ¿Quiénes entraban y a qué? ¿Quiénes entraban en el primer departamento y a qué? ¿Quién entraban al segundo departamento y a qué? Ahora, eso es la realidad. ¿Pero qué significa esta realidad? Bueno, el versículo 8 nos lo dice. Dando en esto a entender. O sea, ahora aquí viene el significado, la explicación, el simbolismo desenmascarado, desentrañado, expuesto. Bueno, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese de pie. Es decir, que no el camino para el lugar santísimo, porque eso es lo que se llama el santuario, ¿no? El santuario no estaba aún descubierto el camino en la segunda parte, mientras la primera parte estuviese en pie o estuviese en acción. Él termina de explicar que no puede haber ministración en ambos departamentos del santuario de forma simultánea. No hay ministración en ambas partes del lugar del santuario de forma simultánea. Cuando se está en el lugar santo, no hay ministerio en el lugar santísimo. Cuando se hace ministerio en el lugar santísimo, no se hace ministerio en el lugar santo. Eso es la figura para el tiempo presente. Ahora, ¿qué más dice? El 9. Esto es figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Aquí en el versículo 9 el apóstol Pablo viene a reafirmar lo que ya había dicho en el capítulo 7, capítulo 7. ¿Qué cosa? Bueno, que en el santuario terrenal o mundano, por medio de esas ofrendas de animales, ¿qué no se podía hacer? No se podía hacer perfecto. No se podía hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Es decir, que todo ese ministerio del lugar santo no lograba ningún objetivo de santidad perfecta. No. ¿Por qué no se podía? ¿Por qué no lograba santidad perfecta? Versículo 10. Porque solo eran viandas y bebidas y diversos lavamientos y ordenancias acerca de la carne. O sea, lo que lograban era, o sea, todo hacia donde apuntaba el santuario terrenal era a la carne. Ese es el punto interesante. Eran ordenanzas acerca de la carne, pero no se lograba, no se podía ser perfecto en cuanto a la conciencia, es lo que está diciendo. O sea, perfeccionaba en la carne o limpiaba en la carne, pero no limpiaba en la conciencia. ¿Por qué? Porque todos los lavamientos y las directrices de comida y de bebida, sí, tenían solamente un resultado real en la carne. Pero en cuanto a la conciencia, no. Ya lo había dicho en el versículo anterior, en el 9. No podían hacer perfecto. Y por eso este sistema, dice en el versículo 10, estaba impuesto hasta un tiempo. El tiempo de la corrección. Es decir, que ya tenía fecha de caducidad. Cuando se introdujo el santuario terrenal y el ministerio terrenal y el sacerdocio terrenal y el sumo sacerdocio terrenal, todo tenía fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque no iba a lograr el objetivo, que era ¿cuál? Hacer perfecto en cuanto a la conciencia. ¿Hasta dónde lograba su influencia? Hasta la carne. O sea, limpiaba la carne, mantenía la carne a raya, pero no a la conciencia. Entonces, ya nos está diciendo de antemano que todo este santuario terrenal
no era otra cosa que figura, lo dice el versículo 9, era figura de aquel tiempo presente. ¿Era figura de cuál? De lo que vimos en el capítulo 8. Figura del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Y el ministerio del sumo sacerdote terrenal era figura del ministerio del sumo sacerdote celestial, el de Cristo, que se asentó a la diestra en la majestad de los cielos. En otras palabras, volviendo al capítulo 9, a lo que acabamos de leer, no tenía una realidad, no lograba una perfección real en la conciencia, porque desde el principio fue concebido como una figura. Y esa figura tenía, como dijimos, fecha de caducidad, tiempo de corrección. Entonces el santuario y tabernáculo, figura del santuario y tabernáculo celestial. El sumo sacerdote, figura de Cristo, el verdadero sumo sacerdote. El ministerio del sumo sacerdote no era otra cosa que la figura, era una figura del ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y las ofrendas del sacerdocio en el ministerio del santuario terrenal no eran otra cosa que figura de la ofrenda de Cristo, el verdadero sumo sacerdote, en su ministerio, en el santuario y verdadero tabernáculo. Espero que lo tengamos esto bien, pero bien claro. Y también toda esta cronología temporal del servicio del santuario terrenal era figura de la cronología del servicio del santuario celestial. Entendiendo esto, que es lo que presenta Hebreos 8 y Hebreos 9 de forma bien clara, entonces entendemos muchas cosas interesantes que vamos aquí a mencionar, ¿no? Primero, la sustancia verdadera, el significado verdadero, lo que da lo que es el leitmotiv de todo el sacerdocio y servicio de santuario terrenal es Cristo. Cristo es la ofrenda. Cristo es el sacerdocio. Cristo es el sumo sacerdote. Todo el santuario simboliza también a Cristo. Por eso es que si tomamos alguna parte del sacerdocio o servicio como ajena de este significado real, entonces deja de tener sentido. Deja de tener sentido y pervertimos la causa real por la cual aparecieron este sacerdocio, este santuario terrenal, me refiero. Y tan ciertamente como Cristo es el verdadero sacerdote de los cristianos, representando en figura en el sacerdocio levítico, tan ciertamente el santuario del que Cristo ministró es el verdadero santuario para todo cristiano, del cual era figura del santuario terrenal en la dispensación levítica. En otras palabras, así como los judíos tenían su santuario y en torno a ese santuario giraba toda su vida religiosa, nuestra vida religiosa del cristiano debe girar todo en torno a el santuario celestial y Cristo como sumo sacerdote de ese santuario celestial. Esto lo dice un poco más claro Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5, cuando dice: así que si estuviese sobre la tierra, se refieren a Cristo, si Cristo estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo no era él no fue llamado a ser sacerdote o ministro del santuario terrenal. Y su sacerdocio y ministerio eran en el celestial. Por tanto, si él, por alguna causa, dice Pablo, tuviese aún sobre la tierra, no sería sacerdote. Porque él no le correspondería
el sacerdocio del santuario terrenal. Él no vino a ese sacerdocio, él vino para el sacerdocio del santuario celestial. Ahora, el santuario y el sacerdocio terrenal, dice el versículo 5, sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Ya esto se le había dicho antes, desde el principio, es lo que dice ahora. Esto fue respondido a Moisés, ya Moisés lo sabía. Cuando había de acabar el tabernáculo terrenal, se le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al dechado, al modelo, al ejemplo, al patrón que te ha sido mostrado en el monte. En otras palabras, se le dice, desde el principio, Moisés ya sabía que todo el santuario terrenal y todo el sacerdocio terrenal y todo el servicio terrenal y toda la cronología del santuario terrenal eran bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Se lo dijo a Moisés desde el primer día que él comenzó a construir el tabernáculo terrenal. Él ya lo sabía. Ahora, si volvemos a Hebreos capítulo 9, versículo 24, vamos a darnos cuenta de algo también interesante. Versículos 23 al 24. Habla de que el santuario terrenal, la purificación giraba con sangre, pero con sangre de animales. Y entonces Pablo explica, fue pues necesario que las figuras, ¿se acuerdan? La figura de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. ¿Con qué cosa? Con la sangre, ya lo había dicho antes, con la sangre de animales y de machos cabríos. Aquí lo dice, ¿no? La sangre de becerro de los machos cabríos. Entonces el santuario terrenal, que era figura, era necesario que fuese purificado con eso. Pero las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuáles son las mismas cosas celestiales? El santuario celestial. ¿Y con qué debía ser purificado el santuario celestial? Con mejor sacrificio. ¿Cuál es un mejor sacrificio? Versículo 24. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, en el santuario celestial, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. O sea, Él fue al santuario verdadero como ofrenda verdadera y sacerdote verdadero para purificar el santuario celestial, para hacer una purificación verdadera, no una purificación simbólica o tipológica. Ahora, cuando usted va a Apocalipsis, nosotros vamos a Apocalipsis y vamos al capítulo 4, nos encontramos que el santuario celestial no solo lo vio Moisés, no solo lo menciona Pablo, sino que también Juan lo ve. Miren, en el versículo 5, ¿qué encontramos? Dice, alrededor del trono había 24 tronos y vi sobre los tronos 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjense entonces cómo Juan ve, en esta visión del capítulo 4, en el cielo un trono y las 7 lámparas de fuego, literales. Es decir, Juan ve lo mismo que vio Moisés, el santuario celestial, las lámparas de fuego, la lámpara celestial, el candelero celestial. Y ese era el original del cual Moisés hizo una copia cuando hizo el candelabro de 7 brazos, cuando Dios le dio esa orden. También vemos lo mismo, el altar de oro en el incienso, en el capítulo 8 de Apocalipsis. Y dice en lo siguiente, vamos a leer los versículos 2 al 4. Vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios y le fueron dadas 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Noten, incensario. El ángel viene, se para delante del altar. ¿Cuál altar? Cuando dice que tenía un incensario de oro, entonces está hablando del altar del incienso, que ya vimos en Hebreos, estaba en el lugar santo. Le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos. ¿Sobre dónde?
el altar de oro que estaba delante del trono. O sea que también hay un altar literal en el cielo. O sea, en el cielo también hay un lugar santo, como ya lo había dicho Pablo, verdadero. Y que lo que hizo Moisés cuando hizo un incensario y hubo un altar de oro y lo colocó en el lugar santo, todo eso que hizo Moisés era una copia del original. Era una figura del verdadero. También lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en el capítulo 11, versículo 19. Otra referencia al santuario celestial. Dice, y el templo de Dios, fíjense, el templo, el santuario, fue abierto en el cielo. ¿Cuál parte? Tiene dos partes. ¿Cuál parte? El arca de su pacto fue vista en su templo. Es decir, que lo que se abrió fue el segundo velo. Lo que se abrió fue el acceso que da al lugar santísimo. Y se vio el arca del pacto. O sea, también es literal. Hay un arca del pacto literal en el cielo. Que fue vista ¿cuándo? En Apocalipsis 11, 19. En Apocalipsis 15 también menciona, versículos 5 al 8, dice, después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Una fraseología muy similar. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco y ceñido alrededor de los pechos con bandas de oro. Y de uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y el templo fue lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Allí entonces, ¿qué estamos viendo? Lo mismo, un templo literal en el cielo. En Apocalipsis 4.5 ya lo vimos, 7 lámparas de fuego. Y en Apocalipsis 1.13 también dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto lo vio Juan. Es decir, que son todas las evidencias en el Apocalipsis de un santuario celestial literal. Entonces no puede haber duda con todos estos textos que el santuario cristiano, que está en el cielo, que ese santuario era figura del santuario mundano o santuario terrenal. Por consiguiente, hay un sacerdocio cristiano así como había un sacerdocio terrenal. Que el sacerdocio terrenal figuraba el sacerdocio cristiano. Y el sumo sacerdote terrenal era una figura de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y que Cristo también ejerce en ese santuario cristiano del cielo un ministerio, de igual forma que había un ministerio en el sacerdocio terrenal. ¿Ejercido dónde? En el santuario terrenal. Así como el calendario del santuario terrenal era un símbolo del calendario del santuario cristiano. La suma de todo lo que hemos dicho es: tenemos este pontífice, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de aquel santuario, del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Ese es el resumen que dice Pablo en Hebreos capítulo 7 y Hebreos capítulo 8. Y eso es relevante para entender la obra de Cristo en el contexto de ¿qué? De nuestra justificación y de nuestra santificación. Bueno, esta ha sido la clase de hoy, mis hermanos. La semana que viene vamos a ver el capítulo número 11 del libro Camino Consagrado. Y justamente vamos ahora a profundizar, entendiendo esto, vamos a profundizar en el santuario terrenal, con varios elementos y ver todas esas evidencias simbólicas, cómo nos explican con detalle la obra que Cristo está haciendo en el cielo. Porque está simbolizada allí, está tipificada allí. Y eso vamos a entender justamente esta gran verdad
en el contexto de la justificación. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y ahora abrimos la oportunidad de las preguntas para que la hagan por el chat de WhatsApp o la hagan por en la caja de comentarios de YouTube o directamente por los teléfonos ahora en pantalla. Que Dios les bendiga y les guarde y les haya dado un corto entendimiento, un poco entendimiento de lo que es la obra de salvación que Cristo ha hecho y está haciendo por todos nosotros. Que Dios les bendiga. Feliz día. Bendiciones. Chao, chao.